Me gustaría tomar un café, pero un café con alguien especial. Café con... Hola, buenas tardes, buenos días. Estamos en Café con Rodolfo Navarro, pintor de Valencia, exactamente de Liria, donde estamos ahora mismo llamando a su estudio en Valencia. Esta tarde de ya casi verano, estamos en junio, el 16 de junio, jueves, y vamos a hablar con Rodolfo Navarro de temas impresionantes que van ustedes a realmente alucinar, con la palabra que no me gusta a mí usar en estas cosas, pero que por primera vez voy a decirla. Nos queda por delante una aventura apasionante que nada más y nada menos está escrita ya en un libro que acaba de publicarse. Bueno, vamos a saludar ya a Rodolfo Navarro. Hola, buenas tardes, Rodolfo. Hola, buenas tardes, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí pasando calor como buen valenciano. ¿Echarás de menos el tiempo que estuviste en China y todo eso? Bueno, allí también hace calor, sobre todo en verano, ¿Ah, sí? que hace mucho calor y mucho frío. Igual que, sí, claro, es muy extremo. Y yo he estado en la zona de Pekín, aunque también he estado viajando por el centro de China. Ujú. Y en Pekín es un calor muy húmedo y muy pegajoso, sudas mucho. Pero bueno, aquí es un poco más seco, pero también hace calor en verano. Muy bien, muy bien. Bueno, pues aparte estás ahora mismo también con otra empresa, otro proyecto en Suecia. Pues sí, un país muy agradable y pues montando una exposición en Suecia y una red comercial con impresiones de un banco de imágenes propio de más de 5.000 imágenes. ¿Tuyo? Sí, de mis obras y de mis fotografías. Y, y luego, pues, es un banco de imágenes que se va a imprimir sobre paneles acústicos, un proyecto que está a punto de salir. Ujú. O sea que has pintado ya 5.000 cuadros. No, vamos a ver. Un banco de imágenes es un conjunto, es un lote de imágenes dividido en categorías Ujú. de todo tipo de un amplio espectro de posibilidades en el que hay desde cuadros míos, dibujos, interpretaciones de cuadros clásicos y luego fotografías en alta resolución de paisajes, elementos de arquitectura, detalles, objetos, texturas y Ah, vale, 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 vale. todo tipo de imágenes que pueden tener infinidad de usos. Ah, yo pensaba que eran obras tuyas o algo así. No, hay muchas obras mías, pero también hay fotografías y archivos digitales de multitud de objetos, desde elementos decorativos para una cocina, como puede ser un limón o un tenedor, una cuchara, hasta paisajes, elementos de naturaleza bueno, yo tengo miles de imágenes. Ten en cuenta que, por ejemplo, yo a los 18 años estuve 2 meses en la India. Estoy Ujú. hablando del año 84, 85, por ahí. Y estuve solo con cámara de fotos y 40 carretes de... Entonces solo habían carretes de diapositivas. Sí, sí. Ektachrome, ¿no? Ya es historia de Fuji. Y el Ektachrome era de Kodak, pero estos yo me los llevé de Fuji, Sí. que acaban Ah, de ya. salir, eran más baratos. Sí. Y entonces hice, pues eso, 2000, casi 2000 diapositivas. Entonces tengo unas fotografías extraordinarias, han ido escaneando poco a poco, y de todos mis viajes por el mundo, en México, en Estados Unidos, en Nueva York, por Europa, por Europa del Este, en Francia, que he vivido 7 años, en París, y por España, pues de todo eso, pues he ido acumulando una cantidad de imágenes que hoy están todas digitalizadas en altísima resolución y dan lugar a un banco de imágenes donde se pueden hacer desde impresiones en lienzos para reproducciones de cuadros o impresión de fotografías en decoración, como para papeles pintados, que también voy a sacar una línea de papeles pintados con una empresa valenciana, donde las fotografías pues, se ponen a un tamaño de 4 metros por 2,70 o así. Pero Entonces, fotografías como...
Pues hay fotografías de... Aquí se ha hecho, para el papel pintado, se ha hecho una línea de arte con cuadros míos, Ujú, reinterpretación de algunos cuadros muy famosos clásicos, ¿eh? De la ujú, Capilla Sixtina o de Leonardo o de Monet, etcétera. Yo he ujú, vuelto a pintar y a reinterpretar o fotografías de grandes esculturas, grandes me refiero a grandes de la historia, ujú, ujú. como por ejemplo pues el rapto de Sabina de Bernini, que yo fotografié en el Museo Vaticano en el año 93. Tiene unas diapositivas preciosas y se han escaneado en alta resolución y dan lugar a unos ficheros fantásticos de unos 200 megas y se imprimen unos papeles digitales, unos papeles pintados digitales de una calidad impresionante. Impresionante. Ujú, ujú. Yo en el despacho y en el estudio que tengo en Valencia tengo 3 colocados. Ujú, ujú. No sabía que existía esa versión de papel pintado realmente. Es curioso, pero bueno, esto es casi nada con respecto a lo que tú ya has hecho y por lo que estamos haciendo esta entrevista, porque no hemos dicho todavía que estuviste 3 años en China pintando sobre la Gran Muralla China, un cuadro de no sé cuántos 1000 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados. Sí. de 1000 metros cuadrados, que bueno, ahora pues justamente con toda esa experiencia de 3 años pintando los permisos, los viajes, la estancia con toda la familia, etcétera, etcétera, pues se ha quedado plasmada en un libro que se llama, ¿el libro? El cuadro sin sombra. El cuadro sin sombra de la editorial Di Valentis, ¿no? Divalentes. Sí. Exacto. Que ayer estuvimos entrevistando precisamente al director Sergio Guinot. Uh -huh. Muy bien, bueno, pues no sé por dónde empezar, porque él ya me contó un poco algunas cuestiones pues eso, el tema de la leche contaminada, el tema del terremoto, el Sí. tema de los chinos como, pues quizás no personas muy serias éticamente. Bueno, eh, Hay muchos aspectos y no sé por dónde empezar. Tú mismo, venga. son, bueno, como comentarte. O sea, este fue un proyecto que empezó, en realidad nació en el 2004. Yo realicé el primer viaje en el 2005 y acabó la exposición a finales de 2008. Entonces, eh, ¿Cuánto tiempo estuvo la exposición? la exposición estuvo, es que ese es el final de la novela. Ah, Entonces, es un tema curioso y es el final de la novela. Entonces, vale, vale. No se puede contar bueno, entonces. se podría contar, pero quitas un poco de aliciente y Ujú. el final de la novela es una carrera contra el reloj y contra el tiempo, con un estrés trepidante bueno, y la novela termina como terminó la historia en la última página. Entonces, bueno, Ya, el ya. tema de la duración es bastante importante en la novela. Ujú. Entonces, pues bueno, es un tipo de actividad pictórica que yo he realizado desde el año 90 en el 91, que yo acababa Bellas Artes en París, y coloqué un cuadro de 50 metros cuadrados bajo la Torre Eiffel y delante del Georges Pompidou. Bueno, fue una experiencia gratificante y que me dio muchísimos elementos innovadores, tanto en cuanto a concepto estético y artístico, como a elementos innovadores en cuanto a la forma. Sí, Sí. sí, sí. ¿Sigo? Espera, espera, cortamos, ¿qué es? Cortamos, cortamos. Bueno, Vale, pues venga, ya estamos grabando, ¿eh? vale. La idea del cuadro de la muralla china es un concepto que yo desarrollé en los años 90 cuando estaba acabando Bellas Artes en París. Y entonces allí se me ocurrió la idea de colocar un cuadro que fuese suficientemente grande para que un monumento o una parte de una ciudad fuera el marco de la obra. Entonces coloqué y realicé un cuadro de 50 metros cuadrados, un cuadro de 7 por 7 metros,
y lo coloqué debajo de la Torre Eiffel y enfrente del Museo de Georges Pompidou para poderlo ver desde arriba y tal. Y la experiencia fue tan grata y me dio tantos elementos en cuanto a teoría artística y posibilidades de exposición fuera de los medios convencionales, como son las galerías de arte, que se fue desarrollando el proceso teórico que yo denominé como interacción plástica, donde un cuadro interactúa con un medio urbano. Y entonces, pues, el cuadro tiene que tener unas dimensiones suficientemente grandes como Ujú. para poder competir con un entorno, si no paisajístico, casi paisajístico. Entonces, bueno, en unos años después, en 1996, hice un cuadro de 250 metros cuadrados donde la escalera del Palacio de Fontainebleau, que tiene forma de herradura, perdón, Ujú. es muy bonita. Entonces, Bueno, pues mira, ya para acelerar un poco más todo esto, vamos a ir visitando tu página web, claro, porque ahí hay imágenes de todo esto que estás diciendo, sí, ¿no? ¿Te parece? sí, sí. Pues a ver, ¿cuál es la página exactamente? Vamos a hacer Es rodolfonavarro.es. rodolfonavarro.es. Punto es. Vamos a abrir el navegador. Bien, entonces estabas diciendo ahí que estabas en la escalera esta donde Napoleón se dirigió a sus tropas o algo así, Sí, eso ¿no? lo cuento en el libro. Ujú. Y, y entonces, bueno, en la página web tienes interacción plástica y en interacción plástica pues tienes las fotografías de los diferentes, ¿no? Exacto. Sí, ahí, a ver, Rodolfo Navarro.es. Navarro todo junto, punto es. rodolfonavarro.es. Ahí vemos enseguida, pues sobre todo el libro que ya se ha publicado sobre esta experiencia que estamos dando y luego accederemos a una serie de páginas donde también vemos las diferentes obras, las diferentes etapas, sobre todo estos proyectos monumentales que son los más activos, donde estás ahí pintando unos cuadros enormes en monumentos, en lugares espectaculares, como van a poder ver todos los oyentes si acceden a tu página web, que es la de rodolfonavarro.es. Bueno, Ya estamos aquí en esta pues página. arriba tienes unas pestañas y donde pone interacción plástica. Vamos primero ahí, ¿no? Ahí tienes todas las fotos de los diferentes proyectos que... Ujú. China 2008, la SPAS 2000, la Spice 2003, Valencia 2002, eh, Wolfsburg 1997, Fontainebleau 96 y París 990, exacto. ¿no? Entonces, a ver, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, pues como te contaba, la exposición de París del 90, ¿no? Antes de Esa 91, del pues del 90, 90. es la más Claro, ahí antigua. estaba yo acabando Bellas Artes en la Escuela Nacional de Ah, Bellas con una beca Artes. Erasmus. Exacto, con una beca Erasmus. Fui el primer enviado de beca Erasmus de la Universidad Politécnica de Valencia, donde está adscrita la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Y fue, Ujú. claro, nosotros entramos en Europa en el 86, me parece que fue, en el 88 se mandaron los primeros convenios y yo en el 99, 89-90 es cuando estuve el curso lectivo del 89-90, acabé Bellas Artes allí y me quedé luego 7 años, no volví. Hasta- Ah, te quedaste 7 años en París Sí, después de la beca sí, sí, me Erasmus. quedé 7 años. Eso es fantástico, ¿no? Eso es maravilloso. Mi mujer es francesa, Ah, tu mujer es tengo francesa, 4 además. niñas. También francesas. Bueno, tienen la doble Nacionalidad. de la nacionalidad bueno, vivimos en Valencia, ¿no? En la casa de campo, Ahora estáis viviendo aquí en en Valencia. Valencia, después de toda esta Sí. experiencia, ¿no? Entonces, eso fue en el 90, luego en el 96 la escalera del Palacio de Fontainebleau, que fue el primer cuadro realmente, bueno, con tipo proyecto. Y luego, a Ujú. partir de ahí, se hizo al año siguiente también una obra de 350 metros cuadrados en el Museo de Arte Moderno Schloss de Wolfsburg, que está cerca Sí. de Berlín. Mm. Y, y luego, pues bueno, se han ido sucediendo. Luego se hizo una interacción plástica en el espacio, en un centro cultural en París, que se llamaba l'Espace Saint-Jean, y donde era el mismo principio, pero con unas piezas de papel sujetas en un centro cultural muy bonito a las afueras de París. Y en el 2002 lo hice aquí en Valencia,
bueno, que se pueden ver ahí las vistas de la obra, etcétera. Ujú. Sí, pero espera, porque no estamos siguiendo yo no estoy siguiendo bien tu descripción porque estoy aquí sorprendido con el texto que estoy leyendo, que creo que te has pasado un poco por alto con respecto a lo que pasó en París, porque tú hiciste una obra que era la base para un misterio de la Escuela Nacional de Bellas Artes de París en el 99 y el proyecto consistía en la realización de un cuadro para la Plaza Beaubourg frente al Centro Georges Pompidou de París, con una superficie total de 2.500 metros Sí, cuadrados. Tal vez fueran las faraónicas proporciones las que les llevó a rechazar el proyecto. No cabe duda que 10 años después y tras tres cuadros de alrededor de 250 a 400 metros cuadrados, la plaza Beaubourg sobrepasaba lo razonable. A pesar de ello, plegué y enrollé el cuadro y en metro y en autobús conseguí colocarlo frente al museo y bajo la Torre Eiffel. sí. A ver, explica esto porque no lo acabo de entender incluso leyéndolo. Bueno, a ver, no sé dónde estás porque a mí se... O sea, tú te presentaste a un concurso de la escuela. Sí, donde pedían un proyecto artístico. Entonces, Ajá. yo lo que hice fue pintar un cuadro de 7 por 7 metros y, y el proyecto era cubrir la totalidad de la Plaza Beaubourg, que está enfrente del Museo Nacional de Arte Moderno Georges Pompidou de París. Es una Sí. plaza que mide 2.500 metros cuadrados rectangular, ¿vale? Que se ve Ujú. perfectamente el de los tubos, las escaleras y demás. Entonces yo presenté un proyecto para eso y me lo rechazaron. Entonces no lo pude hacer, Realizar. no lo pude Ujú. realizar. Pero como sí que tenía el boceto, pues lo que hice fue colocar mi pequeño cuadro de 7 por 7 metros e Ujú. hice una serie de fotografías y bueno, fue suficientemente espectacular para que yo desarrollara por mi cuenta el concepto teórico y el concepto plástico de la interacción plástica. Y a partir de ahí, en el 96, es cuando hice un paso siguiente, que fue la, el cuadro de las escaleras de Fontainebleau, y luego el de Alemania, y luego el de París, y luego el de Valencia, y luego el de China. Y entre Ujú, ujú. una... Pero todo eso, ¿realmente de dónde parte entonces? ¿De este momento estamos diciendo? Sí, es decir, yo cuando estaba en París, yo quise hacer una obra donde parte de la ciudad fuera el marco del cuadro. Y a partir de Ujú, ahí, bueno, pues fue una idea que me fue dando vueltas. Yo pinto muchos retratos, hago muchas esculturas de tamaños normales y cuadros independientes de tamaños normales, de 1 metro cuadrado, 1 por 1,20. Pero, ujú, pero esto es una serie de proyectos que cuesta mucho llegar a obtener los permisos para realizarlo, porque tienes que contactar con las ciudades, que te den los permisos para trabajar allí, etcétera. Y, y bueno, pues elegir el sitio es difícil y que te dejen es también difícil. Entonces, ujú, ujú. pues no se hace siempre que uno quiere y se va probando y pasan los años y al final, pues poco a poco se van realizando algunos de esos proyectos plásticos tan grandes. Entonces, esta es un Ujú, poco la... ujú. Bueno, recordamos a los oyentes que estamos en café con Rodolfo Navarro, pintor valenciano que ha hecho una serie de proyectos de pintar grandes cuadros en diferentes espacios públicos en París, en China, etcétera, etcétera. Estamos hablando también del libro que se ha publicado a ese respecto. Pues realmente pintas en el suelo directamente, como veo. Bueno, vamos a ver, los cuadros están pensados para que la gente pueda entrar dentro de ellos, ¿no? Ah, o sea que puedan pisarlos. Exacto. Entonces, se pinta en el suelo porque van a estar en el suelo. Lo Ujú, curioso que pasó en China es que cuando yo presenté el proyecto, evidentemente, pues claro, poder realizar un cuadro cuyo marco sea parte de la muralla china, pues era como una cosa como impensable, ¿no? Y cuando, bueno, a través de un amigo que conocía a alguien en China que podía contactar, yo le mandé una serie de explicaciones de la idea y del proyecto en inglés y demás, pues bueno, pues aquellos lo recibieron bien y me invitaron a ir allí y a elegir un sitio y a probar, y yo cogí y me fui. Y claro, cuando llegamos allí vimos que había un trozo de la muralla que era cerrado y redondo, o sea, redondo, como en forma de herradura un poco. Y curiosamente el primer sitio al que me llevaron y el
y el primer trozo de la muralla que pisé, y es allí donde se hizo, casi 4 años después. Y, y entonces, este tipo de proyecto que yo siempre había hecho en el suelo, resulta que me dijeron que, bueno, que allí lo que me dijeron fue, es que mira, aquí no es imposible. Una frase muy china, una cosa que no se sabe muy bien lo que significa, pero no es imposible. Y también me dijeron que en el suelo no podía ser, que tendría que ser en las paredes, porque pues, por ahí pasan tantísimos miles de turistas al día que bueno, aquello sería un desastre y lo estropearían muy rápido. Entonces, bueno, pues que cambié el proyecto, hice una serie de fotografías, lo medí todo y, y les presenté un proyecto completamente terminado para hacerlo en las paredes. Y ese proyecto pues, estuvo en danza pues, 3 años. Se hizo una presentación en Pekín en diciembre del 2006, en los Graneros Imperiales, un lugar fantástico, un edificio de 600 años. Ujú. Pero, un momento, ¿dónde están las fotos en la página web sobre esto de China? Pues en Interacción Plástica, Ujú. en China 2008, ¿vale? Tienes dos A ver, apartados. interacción plástica. Es que no he visto lo de China. Veo las Spas, Sí, Valencia, porque, Wolfsburg, Fontainebleau y porque le París. falta la foto. Ah, no está la foto, está Se la solamente... foto esto. Vale, vale, no está allí. Ah, No ok, está en ok. la foto, porque no lo llegué a poner. Ujú. Y entonces tienes todo sobre la obra y la exposición a la derecha, que es la Sí. foto que debería estar fuera en la página anterior. ¿Eh? Ujú, ujú. Si es que en el menú que tienes a la izquierda tampoco está. Sí, es que esta página está para cambiar. La estoy cambiando y ya está. Entonces, si entras en todo sobre la obra y la exposición, Sí, sí estoy ahí pues, ahora. Vistas del cuadro, por pues ejemplo. entonces ahí verás que hay desde los planos hasta la realización del cuadro, la inauguración, vistas del cuadro, instalación del cuadro, etcétera. En vistas del cuadro, por ejemplo, pues tienes Ujú. la vista número 8. Sí, estoy viéndolo ahí, justo a la 8 estoy Bueno, ahora. pues Es una especie de plaza, claro, ¿no? es un sitio que está cerrado, ¿eh? Que Ujú. se ve bastante bien en vista desde lo alto, Me da error para volver, no sé que ahora. es la tercera. A ver, no, es que me da error para volver por el volver ese que hay ahí en la página. Voy por el navegador. La tercera dices, vista desde lo alto. Sí, la tercera desde lo alto, vista desde lo alto, es como, Mm. es como Ajá, ahí se ve un trozo mejor, de la sí. muralla que es curvo, ¿eh? Sí, Y entonces todo el interior es lo que estaba pintado. que podía haber sido por fuera también, ¿no? Pues no, porque el interés es que se pueda ver desde cerca. Y Ah, entonces, como puedes ver en otras fotografías, como viste el cuadro número 3 por ejemplo, pues la gente se puede acercar y desde arriba tú puedes ver la parte de enfrente. Porque el problema de la Gran Muralla es que, claro, si pintas un trozo de la muralla que está por la montaña, pues o te vas a la montaña de enfrente con los prismáticos o no verías nada. mm, Aquí, el concepto es que se pueda apreciar porque los cuadros están pintados como cuadros normales, ¿eh? Con pincel fino y con detalle. Porque luego ese recorte da lugar a Porque, cuadros independientes. ¿qué técnica usas realmente aquí? Ahí es pintura en acrílica, ¿Sobre qué? sobre una base de papel y lienzo. Ujú. ¿Y es toda una No, pieza? O sea, ¿está pintado allí mismo? vamos a ver, yo pinté lo que son cuadros y detalles pequeños, lo pinté en casa, en Liria, y me lo llevé. Ujú. Y luego allí están pintadas las superficies grandes, que eran piezas de lienzo de unos 9 metros de alto por 5,5, que se superponen entre ellas para poderlas manipular, porque eso lo hacía yo todo solo y tenía que poder manipular y plegar y mover todas las piezas. ¿No? Ujú, ujú, ujú. Entonces, pues bueno. Ya, 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 ya. Madre mía, ¿no? Espectacular esto. ¿Y cómo lo hacías? Por trozos, claro, por partes y tal, ¿no? ¿Y tú solo Sí, estabas sí, ahí? eso está hecho todo solo. ¿Con escaleras Bueno, andando? está pintado en el suelo.
Ah, está en el suelo primero pintado y luego Claro, colgado. si tú luego ves en la realización del cuadro, en la página anterior, Ujú. verás un poco pues, las dimensiones de las naves. ¿Dónde exactamente? En vistas, al principio toda la obra y la exposición, ¿no? Exacto, tú tienes ahí, pues, La realización del realización del cuadro, cuadro, que sí. estoy ahí en el suelo, ¿eh? Ujú. Y ahí verás que, bueno, pues yo he tenido allí naves de hasta 10.000 metros cuadrados, Sí, naves de 10.000 como metros la foto esa que cuadrados. ponen la nave vacía, ¿eh? De Ujú. pilar a pilar hay 10 metros y habían 10 pilares por, o sea, era 100% la nave, metros. Impresionante. Ujú, ujú. Sí, Impresionante solamente utilizaba realmente. un trocito. Un trocito. Ya, 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 ya. ¿Eh? Pero, pero la verdad. Sí, sí, sí. Y ahí estuviste, pues eso, los 3 años entre No, unas la cosas y verdad otras, es ¿no? que yo allí he llegado a tener hasta tres naves diferentes. Esta era la más grande. Yo llegué a estar allí tener tres naves diferentes, tres sitios diferentes. Por eso lo cuento mucho en la novela. Es un proceso de, de todas las vicisitudes, anécdotas imaginables que puede ocurrir para realizar una obra de este tipo. Y la verdad es que el interés de la novela es que pudiera el lector pudiera sentir y vivir desde dentro la realización de una obra de esta magnitud. Es un poco Ujú, el ujú, error, la finalidad porque yo estaba allí solo y tenía muchísimo ujú. tiempo, porque yo cada vez que iba allí pues me iba un mes y medio, 2 meses, y por las noches pues escribía y escribía y escribía. Y siempre me ha gustado mucho escribir, y entonces pues era a mediados del 2007, pues ya me planteé que todo lo que estaba escribiendo pues que se convirtiera en un libro y que además contara, porque la primera parte del libro cuenta los proyectos anteriores de Fontainebleau, de Wolfsburg, de Valencia. Sí, Ah, sí, también con están sus todos ahí anécdotas contados. para poder entender cómo se llega a este proyecto de la muralla. Claro, claro, porque efectivamente tiene que haber un proceso, no es fácil llegar allí y tener una nave de 10.000 metros cuadrados a tu disposición para pintar precisamente esos cuadros o ese magnífico, enorme cuadro que parece collage visto desde lejos, pero que está todo pintado sobre un Sí, mismo sí, sí, soporte, sí, ¿no? sí. Y tú has desarrollado un lenguaje particular, personal, sobre esas formas geométricas que se Pues enlazan sí, unas con otras. o sea, yo tengo un aprendizaje clásico dentro del mundo del arte, que es Ujú, figurativo, y al mismo tiempo, puesto que también vengo de una familia de joyeros y soy diseñador de joyas, tengo una colección de joyería, que son como las esculturas y los cuadros, y soy gemólogo y me gusta ujú, mucho ujú. la gemología, la geometría y la cristalografía. Entonces, la geometría es algo inherente en la figura humana y en mis cuadros. Me gusta deshacer una forma anatómica con elementos geométricos sencillos, pero que siempre se va a conocer la figura, es decir, las proporciones más estándar y más clásicas del Renacimiento, de 8 cabezas y media, pues las vas a reconocer, con lo cual el público siempre ve una figura humana, aunque está rota, deshecha, abierta, con elementos geométricos y volúmenes que se funden con los fondos y que entran en colores primarios que hacen que la figura tenga una riqueza pues elevada. Llegas a otro nivel que no es simplemente el de la mera reproducción de una figura anatómica tradicional. Ujú, ujú. Sí, sí, veo aquí también que tienes un lugar con el Uf, currículum o biografía. Naces en Valencia en el año 66, pasas la infancia en el taller de tu padre, orfebre y joyero, de tu madre que realizaba esmaltes artísticos, entras en contacto con Rafael Pérez Contel a la edad de 14 años
y estableces una relación con este maestro de discípulos como en la mejor época renacentista. El estrecho vínculo continuará hasta la muerte de Rafael en mayo del 91, licenciado en gemología, como estabas comentando, en Londres y Bellas Artes en Valencia, obteniendo la beca Erasmus, que es la que te lanza a China, de alguna Bueno, manera, me ¿no? lanza a Finalmente. París y 17 años Sí, después pasando por París, pasando por me diferentes lanza a China. Sí, bueno, sitios. allí nace la idea. ¿Eh? Yo creo Ujú, que ujú. eso sí que se lo debo a, pues, a esa beca Erasmus o a esa estancia en París, cuando lo que ocurre es que la Escuela de Bellas Artes de París es infinitamente distinta a la de Valencia, o sea, son dos universos que no tienen nada que ver. Entonces, Ajá. allí funcionaba por talleres, mientras que aquí tenías tus asignaturas, como todas las facultades. La Escuela Nacional de Bellas Artes no es una facultad, sino que es una escuela que depende del Ministerio de Cultura. Dependía en mi época, no sé si Ujú, se ujú. habrá modificado, pero creo que funciona así. Entonces, digamos que el ministro de Cultura es el que coloca al director de la Escuela de Bellas Artes. Entonces, es un organigrama un poco diferente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que allí hay una serie de artistas invitados, son artistas que son profesores, que cada uno tiene un espacio que es su taller y los alumnos que quieran ese estilo de escultura, de pintura, de instalación o de lo que sea, pues se apuntan a esos talleres y van cambiando de talleres y van conociendo técnicas nuevas en función de los profesores, que son artistas reconocidos y tal. Ujú. Entonces, cuando yo llegué allí, pues lo que me dijeron es que, bueno, me metieron en un taller de escultura y que yo era dueño de mi tiempo, que si lo quería aprovechar, que lo aprovechara y que si no, que saldría de allí con las notas que yo me hiciera. O sea, quedaba exactamente lo mismo, lo que hiciera. Ellos consideraban que ya había hecho méritos para obtener esa plaza con esa beca y que no iban a estar mirando si voy a clases, si no voy a clases, si hago trabajos o si pierdo el tiempo, que yo era dueño de mi tiempo y me dieron una libertad extraordinaria. Yo me pasé 2 meses dibujando esculturas clásicas en el Museo del Louvre, que entonces era gratuito para los alumnos de Bellas Artes. Entraba y salía sin cola, aquello era una delicia, y me sentaba por allí con un Ujú. botecito de tinta y, y dibujaba a pincel las esculturas de una colección preciosa, cosa que en la Facultad de Bellas Artes acabé aborreciendo, porque primero de escultura era una clase tediosa, aburrida y fea. Entonces, a mí el dibujo siempre me ha gustado mucho, aquí yo lo abandoné, luego ya se aprobó la asignatura y demás, pero ese tipo de enseñanza te da una libertad y yo me paseaba mucho por París, tengo muchísimas fotografías, dibujos y cuadros de las calles y entonces fue cuando nació esa idea de en lugar de pintar una calle, ¿por qué no coloco un cuadro donde la calle sea el marco y que la gente, en vez de entrar en las galerías y en los museos, se encuentre con una obra de arte a pesar de ellos y cuando andan al trabajo, cuando van de compras o salen de casa? Ese fue el inicio de la idea de la interacción plástica que acabó pues, en China. Ujú. Sí, que de hecho todo esto encaja o entronca actualmente con el graffiti, con la pintura en la calle que se está haciendo para justamente para rellenar espacios también bastante Sí, bueno, vacíos. es un concepto muy distinto, porque es muy distinto, ¿Muy yo creo distinto? que es distinto porque el graffiti primero necesitas un soporte que no es tuyo y que la persona dueño, la Ujú. ciudad o quien sea le puede molestar y es un poco más agresivo. Segundo, la técnica que empleas está muy limitada, que si los sprays, que si las puñetas, yo nunca he hecho grafitis, con lo cual no lo sé, pero sí que no tienes la delicadeza de una aguada sobre un fondo de papel pegado sobre lienzo que te permite pintar como te dé la gana. Es decir, lo Ujú, importante, ujú, ujú. cuando le digo a mis alumnos, yo tenía una escuela en París 2 años, 5 años en Valencia, y me gusta mucho la educación artística y plástica, yo siempre les he dicho que lo más importante es que la técnica te permita hacer lo que tú quieres hacer. No se trata de hacer lo que puedes o lo que te deja los pocos conocimientos que tú sabes, ¿no? Eh, Ujú. Efectivamente, sí, entonces, sí, cuando sí. la técnica está limitada,
pues no puedes hacer lo que quieres. Y el graffiti tiene de eso también. Y ahora podemos pasar a ver la realización del cuadro, esta página o esta zona de la página de interacción plástica, donde se explica un poco cómo estabas pintando en el estudio de Pekín, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, Aquí ¿qué nos podemos. puedes explicar aquí? Por ejemplo, estamos hablando de la técnica que usabas para trabajar en este proyecto y ¿puedes explicar un poco algo de esto, de cómo era la preparación primero, parte de, algo así? Sí, pues vamos a ver, como te contaba, el cuadro está pintado sobre papel y luego encolado sobre un lienzo para que tenga resistencia, de Ujú. forma que como el papel es blanco y la técnica es acrílica, es pintura acrílica, es decir, que es con una base de agua, pues entonces lo que yo hacía era utilizar el fondo blanco del papel como una gran acuarela. Es decir, los colores aparecen por transparencia, con mucha agua, muy diluidos, y se va subiendo el tono poco a poco hasta llegar a los oscuros. Entonces, de ahí la importancia del papel como soporte y la suavidad de los colores como transparencias con agua. Eso es muy sencillo porque se seca y es indeleble, se seca muy rápido y me permite muchísimo juego, aparte de que es muy económico para grandes superficies. No es pintura al óleo, que tarda en secar y que luego es muy delicada, etcétera, sino que es una aguada, como una acuarela, y el pigmento con el agua queda impregnado dentro del papel, de forma que la pintura no salta ni se despega. O sea, el papel se puede rajar, se puede romper, pero luego se encola y se repara. Y al estar Ujú. sobre un lienzo, pues tiene mucha Sí. más resistencia. ¿Y el tipo de papel que lo hacías tú o no? ¿Era un papel industrial? ¿Tipo No, de era, papel? un- era una bobina de papel buena, pero que era un papel industrial, porque yo llegué a comprar allí hasta 50 rollos de papel, de no sé cuántos metros cada rollo. En fin, los Pero papeles. era papel chino entonces. Sí, el papel estaba comprado allí. O sea, el cuadro está hecho, todo lo que son detalles y obras pequeñas, pequeñas de hasta 3 metros por 2, 2,5 por 2,5, 2 por 1, etcétera, está pintado en Valencia, en mi estudio aquí en Liria, y Ujú. luego todo eso se transportó a Pekín y allí se hicieron ya en las naves grandes se hicieron 4 partes de unos 30 metros por 9,5 en diferentes partes de papel. Y allí, que se ve muy bien en una fotografía que pone parte B vista 2 y pintando parte A, que está a la derecha en la web, y en parte B vista 1 también se ve, en donde las obras terminadas en Valencia están colocadas en toda la tira de 30 metros en blanco, distribuidas según el plano y los bocetos iniciales, y luego yo voy pintando los fondos alrededor de esas figuras para integrarlas dentro del cuadro global. Y eso es lo que se hizo en Pekín. Ujú. Ujú. O sea, la integración de unas obras con otras, ¿no te refieres? Lo que se hizo en Claro, es Pekín. decir, los cuadros que dan lugar a cuadros recortados definitivos, que son de medidas Ujú, de ujú, 2 por 1, 1,5 por 1,5, 2 por 3, hasta 2,5 por 2,5, incluso más grandes. Todas esas obras ujú. están pintadas en mi estudio en Valencia, pintadas en papel y transportadas en papel, que es muy ligero y no Mm. hacía falta tal. Y no hacía falta pues ni grandes estructuras, ni logística, ni cajas, ni lienzos, ni puñetas. Entonces, Ujú, ujú. y es muy fácil de manipular, no pesa, es fácil de almacenar, de transportar, etcétera. Entonces, todo eso está pintado en Valencia. Y luego, en Pekín, lo que se hizo fue la integración de todos esos cuadros pequeños en el fondo, que eran tiras de 9,5 metros de alto por 30 metros. La historia es que todos esos cuadros pequeños que yo empecé a pintar 2 años y medio antes de la inauguración en Valencia, cuando Ujú. todavía no sabía si se haría o no se haría
la exposición, pero yo empecé a pintar esos cuadros independientes que se integrarían, algunos se integraron 2 años después en su lugar. Entonces, esos cuadros es a lo mejor el 20% de la superficie, pero eran el 80% del trabajo de la obra, porque es lo más minucioso y están terminados con un pincelito y son cuadros tratados como independientes y únicos, pintados uno a uno. Entonces, digamos, el gran efecto de la obra global es que casa a la perfección los cuadros muy detallados que se pintaron aquí durante 2 años con los fondos que son con formas mucho más abiertas, más grandes y con una técnica, vamos a decir, un poco más rápida, ya un par de meses, pero había que cubrir muchísimos metros y fue la mezcla de las dos técnicas en los dos países, en Valencia y en Pekín, lo que consiguió pues, el efecto final. Muy interesante, sí, para esto donde se ve muy bien el efecto es en la parte B vista 2, ¿no? En la foto esta que tenemos aquí, sí, ahí está mitad, en vertical. Y en la parte A Dime. también. En la foto que está abajo, en la parte A también. Pero en esa se ve perfectamente. Tú tienes aquí ahí está pintado sobre papel, es todo papel, ahí no hay lienzo, el lienzo se puso al final y ahí o sea, se puso al claro, final. al final del todo, sí. Cuando ya está todo Mientras, pegado. sí, mientras ahí está, yo estoy pintando como si fuese una acuarela. Se ven los cubos con Sí, sí, la, sí, con sí. la pintura, son cubos de 5 litros. Como verás, no hay muchos colores, había 7 u 8 colores, 10 colores como mucho. Y en realidad la mayoría son colores primarios, rojo, amarillo y azul. Y luego, pues bueno, tenía 2 de cada. Y cuando quería poner un color puro me reservaba el color que no estaba mezclado y cuando quería mezclarlo con otros pues cogía del que siempre mezclaba. Y luego pues sí, tenía un par de verdes para no manchar siempre el amarillo y el azul y tal. Y algunas tierras para los ocres y los oscuros. Los negros eran tinta china y bueno, y con eso está hecho absolutamente todo. Y muy poco. En pintura acrílica estamos hablando de unos 2 kilos por color, no más, para pintar 1000 metros cuadrados. 2 kilos en alguno a lo mejor podría tener un poco más, porque recuerdo que los botes eran de medio kilo y se usaron 3 o 4, ¿no? O sea que muy poca, lo que es masa de pintura, muy poca, muy poca pintura. Sí, claro, porque era todo muy diluido, ¿no? Mucha agua, muy Claro, acuarelado. muy diluido, porque mientras se pinta, el papel es muy frágil, porque está mojado y andas por encima, pero una vez seco, el pigmento y el látex de la pintura está metido en la celulosa del papel y eso es una masa, o sea, no hay una capa de pintura sobre un papel que al doblarlo puede saltar, sino que está completamente bebido. Eso se Integral. seca, te decía, el papel se puede rajar, que se rompió por muchos sitios muchas veces, al plegarlo, tal, se puede romper un poquito, pero luego Sí. se pega por detrás con papel engomado y goma arábiga y se retoca un poquito y ya está, ¿sabes? Entonces, y cuando se pega al final sobre un lienzo especial y tal para colgarlo, pues entonces acaba. Sí. Luego ya se Y cómo enrollaba. el tema de pegarlo al lienzo sería complicado, ¿no? Porque una tal cantidad de metros para tensarlo, etcétera. Sí, ¿O no? bueno, eso ¿Hay alguna técnica? no, pues la técnica fue inventársela en Pekín, aquello fue se hizo ya en octubre, y se explica muy bien en la novela cómo se realiza, pero bueno, es simplemente, pues primero se colocó una red, luego se colocó una tela y se fue boca para abajo y boca abajo y nada, se fue encolando poco a poco y haciendo los paneles de 30 metros, que yo lo tenía dividido en
en 6 piezas de 5,5 metros Ujú. sueltas, pues allí se unieron y se hicieron piezas de 30 metros, de casi unos 300 metros la pieza. Y habían cuatro. Necesitábamos Ujú. 8 personas para transportar una pieza de esas, de papel, Para tela. una sola, Sí, sí. sin doblarla, ¿quieres decir? Sí, sí, no, eso se doblaba todo y se Ujú. quedaba un volumen pues no sé, aproximadamente pues de 2 por 2 por 1. ¿Eh? Con una... Mm, Y ujú, ujú. necesitábamos 6 u 8 porque tiene muy mal coger, es decir, al ser tan ancho el papel y la tela y todo ahí plegado, no tienes un asa, no tienes un borde y no podías hacer fuerza y necesitábamos 6 u 8 personas en las esquinas y en el medio para moverlo porque pesaba, pero sobre todo que tenía muy mal agarre. Y todo esto Ujú, ujú. ¿Y que iba enrollado o plegado, dices? va enrollado una parte y luego plegada. Porque ten en cuenta que Ujú, ujú. Ah, estamos hablando de 30 metros por 9,5, más las telas de arriba y de abajo por 10. O sea que pues era muy grande, muy grande. mm. Sí, 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 realmente espectacular. Tenías que haber hecho quizás alguna foto más de ese transporte, porque también es muy interesante, ¿eh? Ver todo el proceso con ese detalle. Bueno, aquí vemos en esta parte de las fotos de la preparación de los papeles también. Una vez colocadas las tiras de papel de 9 metros, dan lugar a superficies de 45 metros cuadrados. El cuadro está formado por 25 o 30 piezas como esta. Ujú. Y además el papel se ve que está bastante tensado en el suelo, ¿no? No tenía ningún tipo de estructura debajo. No, 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 que el papel estaba dejado caer y cuando la pintura se seca, después de Ujú. estar el papel mojado, pues se tensa sola. O sea, no hace falta, es una superficie muy grande, ¿no? Entonces O sea que no es es un papel de un grosor importante, no es un papel, no sé, tipo embalaje, sino que es un papel de un no, grosor, gramaje sí, sí, importante. estamos hablando de un papel de 120, 150 gramos metro cuadrado. Papel, no es un Ujú. papel folio, pero tampoco es una cartulina. ¿Eh? Ya. Es un papel Ujú, ujú. Sí, es intermedio, una cosa intermedia. una cosa Ujú, ujú. que está un poquito más grueso de lo normal, pero que tampoco es muy fino. Más que nada por la resistencia. Ten en cuenta que, dadas las dimensiones, Ujú. incluso había veces que el papel se rompía o se le hacía algún agujero, tal. Y yo, pues sí, se pegaba, pero que es que pasa completamente desapercibido. La superficie era tan grande y se tenía que ver desde varios metros de distancia. Ujú. Y entonces, claro, lo que en un cuadro de 1 metro cuadrado, 1 centímetro de error o de destroza o de accidente es lo único que ves, en un cuadro de 1.000 metros cuadrados, un trozo de 3 metros, o sea, pues no lo ves, o sea, pasa desapercibida. Entonces, Ujú, se ujú. juega mucho con el nivel de percepción global de la obra y entonces, claro, muchos detalles que a simple vista son horrendos, cuando está todo colocado, pues no se ven, ¿no? Ya. Es, Ujú. Sí, sí, como una escenografía, ¿no? Más o menos. claro, ¿no? Como escenografía. y aún así yo lo hice extremadamente detallado, porque los cuadros pequeños son cuadros completamente terminados, donde te puedes acercar muy de cerca. Pero, Ujú. pero siempre yo tenía en la cabeza que, bueno, que eso era para verse desde bastante lejos y que muchos detalles y muchas No se van a imperfecciones apreciar. no se podían apreciar. ¿No? Ujú, ujú. Muy bien. Pues ahora estamos viendo aquí, bueno, hay muchísimas cosas. O sea, yo no sé por dónde. Hay esculturas monumentales, vistas del cuadro, la instalación del cuadro, la inauguración, retrato de Hu Jintao Wen Jiabao, realización de las esculturas. ¿Cómo es esto? A ver, ¿había esculturas también? Sí, sí, habían 12 esculturas de 2,5 metros que están modeladas en Pekín desde diciembre del 2007 hasta julio de 2008. Se estuvieron haciendo esas esculturas y luego se colocaron Ujú, arriba de la muralla y en el patio que rodeaba el cuadro, pero se pusieron casi todas arriba de la propia muralla. Con lo cual, pues bueno, también fue un hito espectacular. Las esculturas están hechas en resina de poliéster, hierro y madera, porque en bronce
Primero que por precio es prohibitivo, de esos tamaños estamos hablando que las fundiciones ya pueden costar 60 o 80 mil euros una solo. Y luego la logística Ujú, de mover una sola pieza de esas que pesa 2.000 kilos, pues bueno, esa logística pues la consiguió Botero en los años 80 cuando hizo la exposición en el Parque del Retiro de Madrid, y yo no la tengo. Pero, ujú, ujú, pero sobre todo que jamás, o sea, si ya fue difícil colocar el cuadro y las esculturas de resina en la Gran Muralla en Pekín, en bronce hubiera sido absolutamente imposible. O sea, meter ahí una grúa de alto tonelaje, camiones de estos de 16 ruedas, para transportarlos, eso es impensable en China. Mientras que las esculturas ujú, de resina pues pesaban unos 100, 150 kilos a lo mejor, no creo que ni que llegaran, unos 80, 90 kilos algunas, los torsos grandes podían pesar 100 kilos, y entre 4 o 6 personas pues se podían manipular, y mano de obra en China no falta. Entonces, bueno, que se puede hacer de una forma un poco más casera, sin tanta ujú, infraestructura, ujú. ni tanto peligro, ni tanta... O sea, todo eso se podía hacer en plan familia. Y por eso se hicieron sobre todo en resina. Mm, ujú. Muy bien, muy bien. Pues no, estás, vamos, explicando un proyecto súper complejo, como pocos, y con un detalle muy interesante para todos los interesados en las artes plásticas, a nivel de escultura y de pintura, para que se den cuenta de que a veces pues no es tan complicado como puede parecer ciertas cosas si se conocen las técnicas, precisamente. Ujú, Sí, muy interesante, estoy viendo las fotos del taller de escultura, están muy bien resueltas además. la técnica es importante. Yo considero un escultor tradicional. O sea, eh, de modelado, a mí me gusta modelar el barro. Me gusta porque ¿Mm? por mucha técnica que hoy exista sobre el, pues el control numérico, el fresado automático sobre poliespan expandido, lo que se llama corcho blanco, y todas estas Ujú, técnicas, todo, todo esto hay que recordar siempre que lo importante es la forma, el volumen y lo que tú quieres hacer. Y, ujú, ujú, y es muy, muy, muy importante para un artista, un escultor, un pintor o un fotógrafo, o lo que queramos, tener muy clara la relación entre lo que tú quieres hacer y lo que puedes hacer. Es decir, estas esculturas, por ejemplo, los torsos, yo los hice cuando tenía unos 17, 18 años, y los hice entonces, están ujú, modelados en cera de modelar de 12 centímetros de altura. Entonces, estamos hablando ujú, ujú. de veintitantos años. Entonces, es una colección de torsos que yo había hecho. Hace unos 10 años así los hice en 65 centímetros, de 4 o 5, modelados en barro, con de escayola, vaciados en escayola, etcétera, como original. Ujú, Y cuando surgió la posibilidad de hacer las esculturas en Pekín, pues entonces, con mi amigo John Lin, encontramos, bueno, lo encontró él, este, esto era una fundición de bronce a las afueras de Pekín, y cuando yo vi que allí ujú, tenía las condiciones necesarias, no voy a decir idóneas, pero sí necesarias, para hacer estas esculturas, pues entonces yo llevé unas maquetas en resina muy ligeras de entre 50, 60, 70 centímetros que sirvieran de modelo. Y entonces allí, ujú. con un equipo de 2 o 3 chinos que me ayudaron pues, con la estructura de hierro y a colocar barro y tal, porque las piezas son macizas de barro, que pesarían toneladas, y la Ujú, estructura de hierro tiene que estar muy bien hecha para soportar todo el peso. Entonces, todo este complejo sistema, que se puede hacer ujú, también por control numérico y no sé cuántos, pero será si tienes acceso a esa tecnología y a ese presupuesto, porque eso vale dinero. Mientras que ujú, ujú. trabajar con las manos y con barro y con barra de hierro es extremadamente barato.
es como se ha hecho desde hace miles de años. La técnica no ha cambiado. Antes se hacía con estructura de madera, clavos y cuerdas. Hoy con soldadores y barras de hierro lo haces más rápido y te soporta más peso. Pero se hace exactamente igual, no ha cambiado. De hecho, cuando yo entré por primera vez en el verano del 2007 en esta fundición de Pekín, yo iba buscando los talleres de modelado y vi que estaban modelando, que habían dos chinos que estaban modelando un Buda que tenía 3 metros en una nave, o sea, una cosa enorme, y dije, aquí sí que voy a poder trabajar porque la técnica no conoce ni de fronteras ni de idiomas y nos entendíamos de maravilla. No, en un segundo vi el taller, había barro, había soldador, había hierro, había espacio, había agua. A mí no me hace falta absolutamente nada más. Y así fue. Lo dije, digo, cuando quieras vengo y con tiempo y un poquito de ayuda empezamos a levantar las esculturas, a poner barro y esto se modela, pues es una cuestión de tiempo. Y eso es algo que es difícil de comprender hoy en día. Vemos, por ejemplo, las fallas en Valencia y las vemos con esos volúmenes. Eso es posible hacerlas a ese precio por el tema del modelado numérico y del poliéster etcétera. Pero, pero no todo se puede hacer así y no porque existan estas tecnologías que a nivel de ratio, digamos, precio por hora, resultado, está muy bien, pero para un escultor que empieza, que trabaja en su estudio, si solo sabes modelar con poliéster pues eso es una limitación enorme. Primero por el precio y segundo porque donde esté el barro o la cera para hacer esculturas de pequeño formato, hasta 1 metro, 1 metro y medio, bueno, tú puedes hacer lo que quieras. Como se controla la forma y la superficie con el barro, no se controla con nada. Entonces, es muy, muy importante. Pues sí, la verdad es que sí. Aquí vemos ya la inauguración, bueno, vistas del cuadro, esculturas, la instalación. Vamos a ver la instalación. Esto sería ya una vez pintado y con todo realizado, ¿no? Toda la Sí, logística, toda la distribución, cómo se hizo la colocación de de todas estas piezas, ¿no? sí. Ahí, ¿puedes explicar algo en la parte B y F? Sí, vamos a ver, desde el principio, ahí se ve un poco cuando la obra estuvo terminada, se le pegó un lienzo por la parte de atrás y luego una tela de poliéster muy dura, que es de color azul, muy fea, pero que no se iba a ver porque era la parte de atrás, que era la que Ujú. soportaba, digamos, el peso al colgarla, ¿vale? Ujú. Entonces, podemos verlo preparando las secciones, la foto número 4, eh, cómo se, cómo se desplegó todo el cuadro y se puso en forma de acordeón un poco delante en la base de la muralla para enganchar Ujú. las cuerdas desde arriba y subirlo como un abanico que se iba Extendiendo. para extenderlo desde arriba. Ya desde abajo, tirando desde arriba. Y es, digamos, la parte final. ¿Eh? Allí estuvimos un equipo de más de 35 personas. Estuvimos durante 3 días, día y noche, Ujú. eh, y en la Para muralla hacer el montaje, ¿no? para hacer toda la instalación. Sí. Día y noche. ¿Eh? Ujú. Yo recuerdo que se dormía en unas casitas que estaban muy cerca, en un pueblecito que estaba al lado, a los pies de la montaña y de la propia muralla, y dormíamos pues todos en una habitación, sobre no habían camas, eran tablas de madera en el suelo y, Ujú. no había nada, o sea, una cosa muy espartana, pero muy eficaz, muy eficaz. Sí, como hemos visto a veces en Pekín Express, me parece y tal, ¿no? O sea, esta sobriedad china, ¿no? Que Puede hay ser, en todo el país un poco en ese puede sentido. ser, sí. Sí.
Bien, desplegando entonces, aquí vemos una foto también de toda la gente que trabaja en el despliegue de estos paquetes enrollados que comentábamos antes, ¿no? Que eran, pues sí, enrollados, pero claro, como son tan grandes no se puede hacer un rollo, un cilíndrico, sino que se queda un poco aplastado, ¿no? Claro, Y por eso es el doblado que decías antes. primero se pliega como un abanico, es decir, esto tenía 9 metros de ancho y se va plegando uno sí, uno no, pues más o menos de 1 metro, 1 metro y medio, se van haciendo pliegues como un abanico. Y luego cuando Ujú, tienes una tira de ujú, 30 metros por uno y pico, entonces eso es lo que se enrolla en plan encuadrado, ¿no? Por ujú, ambas ujú. partes para colocarlo en el centro y que un grupo de gente lo desenrolla por la izquierda y el otro por la derecha, y cuando ya tienes la tira, eso se pone en la base de la muralla, se enganchan los hilos, se estira y se abre como un acordeón, se abre hacia arriba. ¿Vale? Ujú. ¿Y todo ese diseño de ese movimiento, quién lo pensó? Eso estaba todo pensado pues eso lo pensé yo, estaba todo resuelto y luego al final con el Ujú, equipo de montadores, entre todo lo que yo tenía en mente y lo que ellos propusieron, porque digamos que ellos sabían qué es lo que se podía hacer en la muralla, qué es lo que no, cuánta gente necesitaban, qué estructura hacía falta para los silos, etcétera, pues entre todos, pues ujú, varias reuniones, pues decidimos un poco cómo cómo resolver el ataque final, ¿no? Entonces, yo llevaba pensando en ello ujú, ujú, muchísimo, muchísimo tiempo. Desde el principio, o sea, ujú. desde que yo empecé a hacer los bocetos, incluso Los antes, cuando yo fui allí la primera vez que me dijeron que se tenía que hacer en las paredes, me quedé mirando las paredes, Ujú. ¿cómo puñetas voy a poner yo aquí los cuadros? Es lo primero que te planteas, ¿no? Y, Claro, claro, claro. y de hecho, yo tuve que empezar, como decía, 2 años y medio antes a pintar secciones y partes sin saber ni siquiera si se haría la exposición, si se conseguirían los permisos, si se conseguiría la financiación, si se podría colocar, cómo, cuándo. Yo no sabía nada. Lo único que sabía era que si no empezaba a pintar ya, si se conseguía no me daría tiempo. Y entonces, Ujú, ujú. Porque sí, podías haber hecho quizás otro tipo de proyecto. O siempre has pintado esto. Siempre has pintado en todos los que hemos visto antes, en los diferentes, en Valencia 2002, Wolfsburg 1997, Fontainebleau, París. Siempre has pintado con la misma técnica, ¿no? En el suelo, con sí, papel. sí, porque la finalidad del concepto de la idea es que la gente se encuentre con una obra cuyo marco es un monumento o una parte de una ciudad. Entonces, si uno consigue el permiso, vamos a ver, si yo pinto ahí un lienzo rojo desde Ujú, arriba de la montaña, o azul o verde o 4 manchas, pues haces la foto y también va a quedar espectacular. Pero la idea de la interacción plástica es pintar un cuadro de tamaño normal, solamente que extrapolado a unas dimensiones paisajísticas conlleva unos beneficios estéticos indables. Y entonces ese cuadro luego se recorta en trozos pequeños, pequeños, 1 por 1,5, 2 por 1, 3 por 3, o se han hecho murales también, y se venden, porque a fin de cuentas todos tenemos que vivir y esto está hecho también para tener una misión comercial, es que la obra se venda. Entonces, esos ujú, ujú. cuadros que se han vendido y que se venderán, pues tienen que poder representar algo. Ten en cuenta que si yo hago una composición de elementos muy grandes, muy sencillos de hacer, y yo me paseo pintando curvas y cuadrados muy amplios por esa tira de papel de 30 metros por 9 metros de alto, luego si quiero sacar un cuadro, alguien me quiere comprar un cuadro de 1 metro cuadrado, pues como mucho va a haber una raya, ¿sabes? Ujú, ujú, No, ujú. ahí no hay nada. Claro. No hay Sí, nada. sí, sí, sí. Entonces, para que en una sección pequeña se vea algo detallado, estudiado, complejo, con su valor de luz, con su composición, con su estructura de forma, sus figuras, etcétera, su idea y su título,
pues eso, tener unas dimensiones adecuadas al pequeño formato y que funcionen en un gran formato de una exposición tan grande. Y ese es uno de los retos que por eso tuve que hacerlo tanto tiempo antes, casi 2 años, para que luego me diera tiempo. ¿Vale? Sí, sí, está claro. Y luego la inauguración, donde fue Rafael Miró, ¿no? Fue Rafael Miró, sí. Rafael Miró, el secretario autonómico de Consejería de Cultura. Exacto. La inauguración con las autoridades chinas. Tenemos ahí las fotos de la inauguración, ¿no? ¿Es esto? Discursos y tal. Sí, vamos a ver, ahí estábamos todos. Entonces, el cuadro que se ve al fondo es un cuadro que me pidió el, o sea, el jefe, el oficial superior de la Gran Muralla de China en toda la zona de Pekín, que se llamaba Liu Wenzhong, y él me pidió como un favor el que hiciera un retrato al primer ministro y al presidente de China. El presidente es Hu Jintao y el primer ministro es Wen Jiabao. En una instantánea que se tomó, que es muy famosa en China, cuando el terremoto de Sichuan del 12 de mayo del 2008 se reunieron en el aeropuerto y se dieron la mano y bueno, pues un periodista hizo una fotografía y estaban los dos pues como muy compungidos, bueno, compungidos, que se les notaba la tensión del drama a que habían ido a ver. Y es una foto pues que dio la vuelta al país, que pues le dieron mucho valor. Entonces esa foto me la enseñaron y me pidieron que si podía hacer un retrato con esa imagen y entonces yo lo que les presenté fue un proyecto en el que se veía todo el país de China y los colocaba a ellos dándose la mano justo en el epicentro del terremoto, en Sichuan, desde donde sale pues todo el colorido y todas las formas del retrato. Es un cuadro de 2 metros por 2 metros que estuvo allí presidiendo la inauguración y que luego sé que se quedó en un ministerio, se quedó allí porque formó parte de la exposición. Sí, porque esto está, esta foto veo que está en interior pero exterior. Realmente es el exterior, ¿no? Parece por la foto inicial de la... hay gente ahí, hay medios de comunicación, ¿no? Sí, eso ya es la propia muralla por fuera, ¿no? sí, es que lo que se hizo fue se hizo en la parte de arriba, el cuadro estaba abajo y se hizo en la parte de arriba de la muralla, que está bien, hay un edificio y está un poco más protegido, y el cuadro estuvo allí durante la exposición y la inauguración se hizo allí con los medios de comunicación, etcétera. Se hicieron los discursos y todo. O sea que hubo mucha repercusión mediática, ¿no? Por lo que vemos ahí en los artículos de prensa, en esa parte que tenemos artículos de prensa, etcétera. Más de 50 medios por ellas ahí. Luego, presentación en Pekín, ¿esto qué es? Bueno, eso es la presentación que se hizo en diciembre del 2006 de lo que iba a ser el proyecto. Entonces, Esto fue antes, esto era antes. esto fue, digamos, un paso intermedio entre la realización. El cuadro ya estaba, la realización del cuadro estaba toda estructurada, el boceto también. Yo ya había empezado a pintar, porque empecé a principios del 2006 a pintar las diferentes secciones. Y entonces, hablando con John Ling, llegamos a la idea, a la conclusión de que era necesario para presentar el proyecto de forma adecuada al Ministerio de Cultura chino, al Ministerio de Patrimonio y a los jefes oficiales de la Gran Muralla y a todo el estamento oficial, político, burocrático chino y de Pekín, hacer una exposición y una presentación en los graneros imperiales, que son un edificio de 600 años, contemporáneos de la ciudad prohibida, donde se fusionaba a la perfección
pues lo antiguo con lo moderno, un poco lo mismo que en la muralla. Y entonces eso se hizo el 15 de diciembre del 2006 y se estuvo preparando también bastante tiempo. Habían unas pantallas con vídeos sobre los proyectos anteriores, toda la realización del cuadro, todas las explicaciones necesarias, y se hizo una presentación a la prensa, a los medios y los estamentos oficiales. Y fue un acto pues definitivo para conseguir los permisos. Y bueno, fue un antes y un después. La verdad es que sin esa presentación, estuvo también Televisión Española, sin esa presentación no hubiéramos conseguido terminar la exposición. Claro, porque esa presentación fue un poco para que la gente tomara conciencia de lo que se iba a hacer allí y tuviera un seguimiento, ¿no? Por parte de los medios o Exacto, algo de eso. exacto. No, no, realmente es un proyecto espectacular, ¿eh? Yo no, vamos, yo estoy sorprendido porque no sabía absolutamente nada de esto. Se puede casi comparar con lo que hizo Sorolla en la National Gallery, ¿no? Que también estuvo durante un bastante tiempo pintando una serie de cuadros y demás. Esos proyectos pictóricos son realmente espectaculares y se conocen a veces poco de ellos. Se ven las obras terminadas en un momento dado. Ah, pues sí, esto estuvo en no sé dónde y tal igual. Pero realmente ha merecido la pena que hayáis escrito el libro, donde se recopila toda esta información. Recordamos a los oyentes que estamos en Café con Rodolfo Navarro, que estamos hablando de su proyecto de exposición en Pekín, en China, en la muralla china, donde ha realizado un cuadro de enormes dimensiones. Yo creo que sería un récord Guinness casi, Pues ¿no? es Del posible, yo cuadro. no sé. Me imagino que pintado por uno solo, sí, nunca me lo ha dicho mucha gente, nunca me he preocupado yo de esas cosas. Tenía Ujú. otros problemas. Para mí la realización de la propia obra era lo más importante, y esto pues quizá en otro país o en Estados Unidos o tal, pues te rodeas de un equipo que sabe darle el nivel mediático que merece la obra y se hubiera conocido en el mundo entero. Yo eso no lo he tenido, y llegó un momento en el que todo lo posible por darle la mayor divulgación, me di cuenta de que uno llega hasta donde puede, y que lo importante es la obra y la realización de la obra, hacerlo al máximo, montar la exposición, y a partir de ahí, pues bueno, la historia, y yo creo que ya irá colocando las cosas en su sitio. Y bueno, pues es un hito realmente increíble. Yo no me lo acabo de creer tampoco a estas alturas, porque, porque claro, en China y en la muralla china, una de las siete maravillas del mundo moderno, y, Ujú. colocar semejante obra prácticamente sin excesiva ayuda ni soporte, pues tiene algunos defectos, como es pues, la divulgación, la falta de presencia en medios, y etcétera. Pero por otro lado, como no se puede tener todo, había que priorizar lo realmente importante, que era el nivel determinado de la obra, de las esculturas, etcétera. Y a partir de ahí, pues bueno, las imágenes hablan solas. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Siempre pasa lo mismo con las artes plásticas en general y por eso estamos haciendo esta radio Culturarte para apoyar justamente estos proyectos desconocidos que son muy importantes y que nadie se ha enterado todavía de ellos, empezando por mí. Entonces, pues bueno, ahí estamos en ese trabajo de divulgación, el trabajo que no hacen los medios de comunicación y que tenemos que hacer los propios artistas a veces y los propios interesados en el asunto, como en este caso. Muy bien, pues vamos a ver dónde estamos ahora, dónde podemos ir, dónde te parece que vayamos ahora, porque aparte de este proyecto tienes otras actividades, como por ejemplo contabas el proyecto en Suecia en estos momentos. Bueno, como yo te decía, en Suecia estamos montando una empresa que se dedica a la impresión de paneles acústicos, y es un Ujú. proyecto muy interesante,
porque, pues a ver, los paneles acústicos son los paneles que absorben las ondas sonoras. No son aislantes para colocarlos entre las paredes, como la lana de roca o la fibra de vidrio, etcétera. Son los paneles que se colocan en paredes y techos y que evitan que el sonido rebote, y generando una acústica ambiental en la estancia óptima. Entonces, esto en el norte de Europa se valora muchísimo. Y en España, aunque no es el mejor momento, está empezando a ser realmente necesario, porque cuando vas a un bar o a un que se precie y a un restaurante importante, si no hay una acústica estudiada, pues prácticamente no se puede hablar. Y algunos ejemplos los tenemos en el hospital nuevo que se ha realizado en la FE de Valencia, donde hemos estado unas semanas ingresados, que una de mis hijas tiene una pulmonía y hemos estado allí unos 10 días, hace un mes. Y cualquiera que vaya a ese hospital, que por desgracia es mucha gente, pero que sea para bien, pues si entras en las cafeterías o entras en los pasillos, no se puede estar. O sea, en la cafetería, yo recuerdo que estaba con mi mujer y con un familiar comiendo y tuvimos que dejar de hablar y estábamos uno enfrente de una mesa porque no se podía hablar. Claro, es todo hormigón, Del ruido que y había. cristal, no hay nada más. Y claro, todo rebota tanto que tú no puedes hablar con la persona que tiene enfrente. ¿Qué pasa? Que todo el mundo levanta la voz, se multiplica todo de forma exponencial y al final es insoportable. Entonces, este mercado de los paneles acústicos, hay un líder mundial sin excepción que se llama Ecofon, que es una empresa francesa y sueca. Y, y entonces, pues bueno, a través de unos amigos tuvimos contacto con ellos y nos planteamos la posibilidad de realizar estos paneles acústicos con impresiones, reproducciones de fotografías y de cuadros y de obras de arte para decorar pues despachos, casas, apartamentos, etcétera, oficinas. Y en eso estamos. La empresa se llama Soundix Art y yo tengo un banco de imágenes propio de alta resolución para hacer imágenes de hasta papeles pintados de 3 y 4 metros de lado. Y todo esto es lo que se va a utilizar para los paneles acústicos. Total, es otra aplicación. Ah, Que es, ¿Perdón? ¿No has oído que es otra lo que has dicho? aplicación de la imagen digital, tanto en reproducción de obra pictórica como de fotografías. En los paneles sonoros Paneles estos. acústicos. Sí. Un Paneles panel acústicos. acústico es una superficie blanca con unos agujeritos y con y un material muy ligero que funciona por independiente, que se cuelga del techo o de la pared y que se imprime con impresoras sobre rígidos de chorro de tinta especiales, con calidad fotográfica de alta resolución y tiene medidas de 120 por 120, 80 por 120. Y entonces, bueno, pues las fotografías, en vez de tener los blancos, pues se pueden imprimir paisajes, texturas, y eso es un mundo que está muy en desarrollo. Mm. Muy interesante. Muy bien, pues estamos en Café con Rodolfo Navarro, que ha escrito el cuadro Sin Sombra, es el título del libro, contando toda la experiencia de su proyecto en China en 2008, donde realizó un mural, una pintura de más de 1000 metros cuadrados, que nos acaba de explicar en este Café con Rodolfo Navarro. Este libro se puede encontrar en la editorial Di Valentis de Villarreal, de Castellón, pero en cualquier librería donde tengan distribución de esta editorial podéis encontrar el libro El cuadro sin sombra de Rodolfo Navarro, contando su experiencia en China. Muy bien, Rodolfo, bueno, pues ¿quieres decir alguna cosa más de lo que estás haciendo No, ahora o ya lo dejamos para otro comentar momento? simplemente que la novela está, está escrita como, vamos a ver, que no es ni un diario
ni un reportaje sobre lo que yo hice allí, sino que la prioridad ha sido que el lector entrara dentro del mundo del arte y que viviera en primera persona todos los pasos, las incertidumbres, las anécdotas de realizar esta obra en Pekín, pues casi con pues, a pelo, es decir, yo me fui allí y allí empezó todo. Entonces, yo siempre he escrito, siempre me ha gustado escribir y, y cuando decidí que todo lo que tenía escrito de los proyectos anteriores y de China se convertiría en un libro, pues bueno, se reestructuró todo y empecé. El libro llegó a tener 1.200 páginas y gracias a el trabajo del editor, que es Sergio, y, bueno, y una reestructuración severa, pues se quedó en 600. Entonces, es un libro que a los que nos gusta leer, pues cuando te gusta un libro, si es gordo, pues mucho mejor, porque te gusta más. Y yo lo he hecho bajo ese prisma. Es un libro que, por lo que nos comentan, no se puede dejar de leer. Tiene una trama que se resuelve hasta en la última página. Es cardíaco, el final es cardíaco porque la realidad fue así. Y, entonces, pues bueno, está teniendo muy buena acogida y que la gente lo disfrute. Muy bien. Aquí vemos también que en la página tienes galería de obras con otras obras de otro tipo, en retratos, en pintura y en Sí. escultura. También tienes joyería, diferentes piezas de joyería. Y luego el taller de arte, que también tienes un taller de arte donde en Sí. Liria, ¿no? Mismo, enseñas a todas las técnicas Sí, artísticas. hemos dado clases con niños, tengo alumnos pues los fines de semana y en cursillos que se plantean. Ahora vamos a hacer, como te comentaba antes, con Sergio, que es un gran ilustrador y tiene libros publicados en Estados Unidos sobre cómic y tipos de ilustraciones, etcétera. Vamos a hacer un curso de ilustración y cómic junto con arte, porque estamos desarrollando, bueno, no voy a decir una nueva forma, pero sí un poquito revolucionaria en el sentido de, como nos hemos juntado los dos, él domina la ilustración y el Ujú. dibujo a través de su tableta gráfica y de Photoshop a unos niveles espeluznantes. Y yo me gusta mucho Ujú. la pintura al óleo, aunque también controlo bastante el tema de Photoshop. Pues entonces nos reunimos y vimos que hemos hecho algunos trabajos en conjunto, donde él inicia un dibujo y lo ilustra en Photoshop y yo lo repinto al óleo. Eso se escanea, luego o se fotografía, luego se vuelve a retrabajar, incluso se vuelve a imprimir y a volver a pintar, y el resultado final es realmente espectacular, porque no es ni todo pintado, que para una ilustración pues a lo mejor no hace falta, ni, ni todo Photoshop, Ujú. porque tiene también muchísimas limitaciones. Entonces se consigue un efecto, no voy a decir novedoso, pero muy, muy, muy interesante. Y que hemos entero. Sí, bueno, estuvimos justamente hablando en la anterior entrevista con Sergio de la portada del libro Sí. Uma Suma, donde él comentó esa ilustración, cómo la había realizado, etcétera, etcétera. Y sí, ya vimos la calidad que tenía en ese nivel de ilustración, que además era autodidacta, etcétera. Y entonces recordar también el proyecto, que hablamos también con un poquito con él, de Aire de Encuentro en la calle Maestro Aguilar 26, Sí, ¿has dicho? en Valencia. 26. Maestro Aguilar 26 de Valencia, el proyecto de Aire de Encuentro, donde vais a hacer ahí pues exposiciones y un montón de actividades, pues continuando con toda esta dinámica que estáis emprendiendo y que ya habéis hecho bastantes cosas. Sí, Muy bien, Rodolfo. Pues nada, estamos en contacto y como le dije a Sergio también, que seguramente pues haremos cosas en común, etcétera.
estamos en la misma línea en ese sentido. Y vamos a dejar ya la entrevista porque ya se está alargando de más del tiempo previsto para nuestro café con Rodolfo Navarro. Que te vaya muy bien, que tenga mucha suerte y Vale, hasta la pues próxima. muchas gracias a Chao. vosotros y nos vemos.